Claudia Piñeiro nació en Bursaco, en el sur del conurbano bonaerense, en 1960. De profesión, contadora. Primero de números y después de relatos. Sí, así como escuchan. Claudia Piñeiro podemos decir que es contadora por partida doble. Antes de convertirse en una de las escritoras contemporáneas más exitosas de nuestro país, ejerció una profesión totalmente distinta: la de contadora de números. Es pareja de Ricardo Gil Lavedra, juez que integró el tribunal que juzgó a las juntas en 1985 y luego ministro de Justicia y Derechos Humanos de hace algunos años. Y fue en un viaje de trabajo arriba de un avión en que Claudia se enteró de un concurso de literatura. Cuando se bajó, ya sabía que iba a pedirse vacaciones para cumplir un viejo anhelo: dedicarse por completo a las letras. Por eso cambió los libros contables por su primer novela, El secreto de las rubias, que nunca se publicó. Pero eso es solo un detalle, porque esa novela fue la piedra fundamental de lo inexorable que tenía el destino para ella. Con el tiempo llegó una de las novelas policiales más importantes de nuestra literatura, Las viudas de los jueves, que se convertiría también en una exitosa película. Pero Claudia es mucho más que ese bestseller. Tiene 20 libros publicados, entre los que podemos mencionar Elena Sabe, Tuya, Betty Boo, por destacar solo algunas narrativas. Gran manejadora del suspenso policial, también incursionó en el cuento y hasta en la novela histórica. Fue muchas veces premiada. Obtuvo, por ejemplo, el Premio Clarín de Novela en 2005, el ACE en 2007 y el Sor Juana Inés de la Cruz en 2010. Hasta que en este 2019 fue reconocida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Hoy no se nos hace cuento que está entre nosotros Claudia Piñeiro, porque como si fuese un juego, el destino quiso que justo un jueves, como en una de sus novelas más famosas, se sentara en el sillón de Marcapasos. Clau, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Nancy. Realmente un placer. Gracias. Bueno, escuchaste un poco de lo que está pasando hoy en la Argentina. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo te puedes sustraer de todo esto para sentarte y meterte en tu mundo y escribir de cualquier otra cosa? ¿O se cuela? Y se cuela, pero además, digamos, mientras estás escribiendo lo que tenés que escribir, que no tiene nada que ver con esto, se cuela, pero además también hago cosas que sí tienen que ver con la realidad. Obvio. Por ejemplo, hoy fui a dar estuve en un panel de la Universidad de San Martín sobre un tema que lo hacía Alejandro Grimson, el coloquio, el encuentro. El encuentro, que era sobre los discursos del odio. Entonces, digamos, sobre los discursos del odio, agarrás Twitter, agarrás el diario, ¿verdad? Y entonces no es que se cuela, estás viviendo con ese material, ¿no? Pero digo, específicamente en tu producción literaria, en lo Sí. que después nosotros vamos a ir a comprar a la librería, Sí. y que además va a quedar eternamente. Porque Sí. digamos, la cosa más impactante y más fuerte que para mí tiene la literatura, que me apasiona y me encanta, soy consumidora de eso, es justamente cómo atraviesa un montón de tiempo, ¿no? Y sin embargo a vos te cuelan cosas de hoy. Sí, me cuelan cosas de hoy. En la novela que estoy escribiendo, cuando la leas el año que viene, te vas a dar cuenta que se cuelan cosas de hoy. Pero también, por ejemplo, yo cuando escribí Tuya, en el 2005 apareció, Sí. pero la escribí en el 2002, no sé, 2003. Es mi primera novela y tiene el tema del aborto. Y el tema del aborto no estaba en ese momento tan Metido. Tan metido. Me parece que hay obsesiones que son propias, ¿no? Que después Sí, obvio. aparecen en el debate y entonces uno también sale a la calle con ese tema. Y esas te acompañan siempre. Pero en el tipo de literatura que hago yo, está muy pegada al aquí y ahora. Es muy difícil que no se me cuele nada del aquí y ahora. Hay otros escritores que escriben mucho más despegados del momento. La única novela que yo no escribí pegada al aquí y ahora es Un comunista en calzoncillos, que transcurre en el 76, ¿no? Obvio. Entonces, Y ahí tuviste que ir a la investigación histórica. Sí, y a lo que a mí me pasó, porque es una historia absolutamente autobiográfica, ¿no? Entonces, un poco investigación, pero un poco también sacar de Lo la que vos memoria, viviste. tirar. Pero todas las demás novelas están muy pegadas al aquí y ahora. Por más que busques una historia romántica o lo que fuera Siempre yo no la pienso en términos de aquí y ahora. Yo no es que digo voy a escribir una novela sobre los country, yo escribí una novela sobre estos personajes. ¿Y dónde me conviene que vivan estos personajes? Bueno, me convenía, como quería escribir sobre unos personajes que en la década del 90 tenían todo y fueron perdiendo todo hasta que llegó la crisis del 2001, ¿dónde era mejor poner esos personajes? En un country. En un Para country. colmo, el country funciona como el cuarto cerrado del policial, ¿no? Entonces, si a alguien mataron ahí adentro, bueno, el asesino está ahí adentro, ¿no? Obviamente. Entonces, se cuela por eso. Decime, justamente tu vida, digamos, empieza en el sur,
termina de alguna manera en el norte, esto que vos hablas de los country, qué sé yo. No termina mi vida. No, por el todavía momento no sabemos termina dónde en va. otro momento, obviamente. En el norte, bueno, ahora sos más citadina, pero lo concreto es, ¿cómo es esa traslación? Y cuán diferente se ve la vida para vos de un lado o del otro? Bueno, el conurbano sur es un conurbano totalmente diferente al conurbano norte. Eso, digamos, es así. Y el conurbano oeste también es distinto, pero cada uno tiene sus características. Yo me sigo sintiendo que soy de Bursaco. Claro. Si vos me preguntás dónde soy de De Bursaco. Bursaco. Mis amigos viven en Bursaco o en Adrogué, porque, bueno, es más o menos la La misma zona. zona. Mármol, pero siempre están más o menos por esa zona. Y después he hecho nuevos amigos. A mí me gusta seguir haciendo amigos en la vida. También tengo amigos en Buenos Aires, en donde viví en Del Viso. Pero tu sensibilidad Pero mi sigue estando- sensibilidad, si vos me preguntas de dónde soy, yo te digo de Bursaco. Ahora, es cierto que viví casi la misma cantidad de años en Del Viso, en un country, en la zona de Pilar, digamos, que es donde yo crié a mis hijos, donde tuve un montón de parte de mi vida, en la cual también fui feliz en ese lugar, Total. ¿no? Uno aprende, uno se va a eso, vas cambiando por distintos motivos. Cuando yo me casé, vivía allá en Buenos Aires. Yo cuando me vine a trabajar a Buenos Aires, en algún momento pude tomar un crédito y comprar un departamento con mi trabajo, y después, cuando nos casamos y tuvimos 2 hijos, el departamento nos quedaba chico, y en ese momento que yo me mudé a esa zona, fue hace mucho, no estaba ni siquiera la Panamericana doble, no es que la gente se iba a vivir toda ahí. Nos fuimos a vivir ahí porque era más barato comprar un terreno ahí que Totalmente. comprarte un departamento más grande en Buenos Aires. Mi ex marido es arquitecto, entonces a él le resultaba más fácil construir, nos construimos ahí. Después se fue todo el mundo, después pusieron donde era una, digamos, un enrejado, Un no sé, perímetro, lo cerraron. pusieron muro, pusieron más controles, vino toda la época del 90, que justamente es lo que cuento en Las Viudas de los Jueves, y cambió un poco también lo que era ese lugar en el momento que nos mudamos. En el momento que vos lo elegiste, obviamente. Pero bueno, ahora es otro momento y volvimos todos para Buenos Aires y son momentos. Y andás son a ver dónde momentos. sigo. Pero decime algo, mirando todo esto y mirando este momento, vos también tenés un compromiso absoluto, digamos, con todo lo que tiene que ver con la política de género, con lo que tiene que ver con el feminismo. Y esta campaña está demostrando algunas situaciones que son realmente casi insólitas. Al presidente se le han chispoteado 2 o 3 situaciones complejas, si se quiere. La última fue esta misma semana, ¿no? En donde encima después la trató de explicar. Está claro que el machismo nos atraviesa, pero ni siquiera para poderse coachar respecto a esto. ¿Cómo lo viste vos? Y me parece impactante. Hay cosas, digamos, de la campaña del presidente actual que pienso que son deliberadas, ¿no? Cuando él empieza a hablar de las 2 vidas y empieza a decir... No, eso es una decisión política. Eso es una decisión política y creo que Eso es una no fue decisión una política equivocación, eso fue... Pero la decisión política es interesante ponerla en palabras, es volcarse más hacia la derecha, ¿no? Porque todos esos discursos, que son discursos en contra del aborto, de las famosas 2 vidas que no son 2 vidas, en contra de los derechos de las mujeres y muchos otros discursos, lo que hace es derechizar un partido que uno ya tenía la duda de dónde estaba. Nosotros no sabíamos bien el PRO, esa alianza con el radicalismo, no sé dónde estaba, pero digamos, lo que él hizo como decisión política es ponerse más hacia la derecha, seguramente para captar el 1% y el 1% de Esper. ¿Valía la pena hacer eso? No lo sé, yo creo que no, pero bueno, son decisiones políticas. Ahora después, esos comentarios que hizo con respecto a la tarjeta, o algunos, hoy hizo otro comentario sobre qué era... No, hoy se también... equivocó la provincia en la que estaba, me Sí, parece. pero además hizo un comentario también sobre la gente, comparó algo con la gente que toma alcohol, digamos... Alcohólicos Anónimos. Yo creo que eso, no sé, es como que se va del libreto y se le ocurre hacer una metáfora que no es propia porque no se le ocurre una mejor. No creo que sea a propósito. Obviamente debería pensar antes de decir lo que dijo de la tarjeta de crédito. Es una barbaridad, ¿no? Es en realidad más que una barbaridad. ¿Sabes qué? Yo creo que es lo que él piensa. Yo recuerdo Pero por mucho, yo supuesto fui, que lo que yo fui piensa, esposa pero de uno de sus Pero ministros. ¿sabes qué pasa? Que él, cuando es presidente de la nación, tiene que dejar de algunos prejuicios que tiene que dejarlo de lado, si no, no puede ser presidente de la nación. Yo, si no, eso que dijo de la tarjeta lo quería saber antes. Yo no lo voté, pero digamos, me parece que muchas de las personas que lo votaron, si él pensaba eso de las mujeres, lo tendría que haber dicho antes. Y si no, digamos, hay mucha gente que evoluciona en su pensamiento, que ha sido machista y deja de serlo, digamos, o que está nos lleno estamos de hombres deconstruyendo y de todos. mujeres que han tenido otra forma de pensar y han cambiado. Ahora, para atrás es la primera vez que veo. Hablando de Alcohólicos Anónimos, míralo, porque yo también lo quiero ver. Lo leí, pero no lo vi. Miren esto. Hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación, ¿no? Nos sacamos la inflación desde encima durante la convertibilidad y después volvimos. Toda la etapa del kirchnerismo la inflación fue aumentando, nosotros la empezamos a bajar y con la crisis esta y el déficit que no habíamos podido bajar por falta de consenso, volvimos al mismo lugar.
Bueno, ahí lo utilizo como un mal ejemplo. Hay que decir también que el mundo está cambiando de manera... Yo te voy a aprovechar como testigo porque el domingo, que fue el día del debate, yo hice un panorama acá muy cortito cuando en el corte, digamos, y en un momento tratando de explicar cómo estaba Macri, que estaba como ensimismado y encerrado en su propio discurso y que no escuchaba al resto, no les contestaba, sino que seguía con lo suyo, utilicé muy mal la palabra autista, que me salió, digamos, de adentro. Obviamente hubo un montón de mamás y papás que se comunicaron y yo estoy absolutamente entristecida por haber utilizado esa palabra, que también teníamos dentro de nuestro léxico de manera errónea, ¿no? De más está decirlo, porque los chicos autistas claramente se pueden comunicar. El presidente en este caso estaba haciendo Greta. algo... ¿Cómo? Fíjate, Greta. Totalmente. Pero digo, por eso digo, me parece que obviamente que yo pido 1000 disculpas a todos los que se sintieron agredidos, pero digo, en esto sí hay un montón de gente que está como tratando de enseñarse de nuevo, porque hay un montón de enseñanzas horribles de la sociedad, de discriminación de distinto tipo. Ahora es cierto, digamos, que Macri llegó a la presidencia con otro halo, absolutamente, que en ese sentido parecía mucho más progresista. Parecía una persona más moderna de cabeza. De hecho, en la capital hubo matrimonio igualitario antes que en la Argentina, cuando él era intendente, ¿no es cierto? O sea, me parece como que hubo determinadas, o no matrimonio igualitario, pero esa unión civil, sí, unión digamos, civil. ¿no? Sí, sí. Y me parece que por su historia, si uno le conoce su biografía, daba la sensación que era un liberal. O sea, un liberal sí, pero no un conservador, porque hay como una mezcla. Una mezcla, ¿no? Una cosa es ser liberal, si sos liberal en todo, se supone, en los derechos también. No, parece que al final eran liberales en una cosa y en otras cosas eran conservadores. Eso a mí me sonó raro. Pero ¿sabés qué me parece falso también? Porque yo no creo que ni Macri ni muchos de la gente que está alrededor de él sea de verdad conservador en esas cosas. No, pero serlo, yo te voy a decir una cosa. En el rol que él piensa, cree que tiene que tener la mujer, es así, es Eso puede genuino. ser, sí. Yo te decía, digamos, yo fui esposa de uno de sus ministros y le cuestionaba a mi ex marido por qué hablaba conmigo de política. Que tenía que llegar a su casa y estar más liberado, que Sí, no lo sé, yo no lo conozco. casi como una especie de consejo para que no le vaya mal en el matrimonio. Al final tuvo razón, pero digo, Sí. más allá de eso, me parece que es algo muy de él, que Yo- ahora sale yo a la no, luz. no lo conozco en lo personal y por otra parte tampoco me importa en lo personal. Yo lo que quiero es que como presidente de la Argentina No me bajes esa línea. me des los derechos que me corresponden, ¿no? Después si él en su casa que se case con quien quiere y que haga lo que quiera con las mujeres que digamos que le dan bolilla a él como hombre. Es un problema de él, pero como presidente es otra cosa. Vamos a un corte, voy a contestar miles de todos de estos WhatsApp que me están mandando. Tenemos un montón de preguntas también, obviamente, para Claudia, y ya volvemos, no se vayan. Si se van, no contesto los WhatsApp. Ahí está. De idea, ¿eh? Así que, y la nota de Berkovich, que hay que leer, chicos, todos los viernes, porque es fundamental leer a Berkovich. Casco y guantes. Sandleris entrega brecha para que la transición no dispare una hiper. Lo que está queriendo decir solo con el título, en este caso Berkovich, es justamente que lo que está entregando Sandleris, el titular del Banco Central, es que hay una brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, justamente para no disparar una hiper, que es lo que muchos están percibiendo que se viene. Bueno, con todo esto que ya sabemos, vayamos a... ¿Qué te preocupa, digamos, en términos... Ya Alberto Fernández dijo que iba a elegir una ministra de la mujer, ¿no? O sea, hablando de temas de género, etcétera, en el momento que se venga. ¿Crees que eso obviamente es algo bueno en sí mismo, pero va a tener contenido todo eso? Bueno, creo que sí, me parece que ahí lo que hay que elegir es una buena candidata para ese puesto, ¿no? Digamos que, no sé, se me ocurren nombres que serían estupendos para ese puesto y que seguramente deben estar ya trabajando para tener un buen ministerio. ¿Quiénes? Tiremos nombres, total. Bueno, estamos... Victoria Donda, por ejemplo, podría ser... Vicky, ¿te gusta? Vicky me gusta Dora Barranco, me gusta... Hay mujeres dando vueltas por la política que están en otros puestos del mismo partido y que podrían ser, me parece, colocadas ahí en ese ministerio, ¿no? Y que serían garantía, en este caso, digamos, de
De que van a cosas luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Me parece que van a luchar por los derechos de las mujeres. Qué sé yo, vos ves que Bolsonaro en Brasil pone mujeres que son antimujeres. Entonces, eso no serviría, pero por supuesto no está eso dentro del horizonte de lo que estamos pensando. Parece que si Alberto Fernández va a crear un Ministerio de la Mujer, va a poner ahí alguna de las mujeres que ha luchado por nuestros derechos, ¿no? Y me parece estupendo que haya gente pensando políticas, midiendo cómo es la violencia de género, midiendo cómo son las diferencias de oportunidades en distintos campos de las mujeres, cómo las mujeres tienen que hacerse cargo de los cuidados cuando tienen que cuidar a sus hijos, o a las personas mayores o lo que sea. Me parece que hay un montón de políticas por hacer, no solamente la del aborto. La del aborto es fundamental porque la del aborto tiene que ver con el cuerpo de uno. O sea, si vos partís de la base que hay alguien que cree que puede disponer de tu cuerpo, ya todo lo demás, ¿qué vamos a ir a discutir? Pero por supuesto que son muchas las leyes que tiene que haber con respecto a la mujer, ¿no? Hablemos de una mujer que me parece a mí, digamos que en el último tiempo, por lo menos intentó deconstruirse ella misma, porque cuando fue presidenta era bastante machirula en mi contexto. Miremos qué dijo hoy Cristina justamente de este tema. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. Pero las mujeres peronistas somos fuertes. Y a nosotros, después de Evita, ningún machirulo con nosotras. ¿Qué pensás de ella? Me parece que es una política que ha tenido una carrera propia, ¿no? Que eso me parece muy importante para una mujer. Uno le puede gustar o no gustar, pero me parece que uno primero la tomó como la mujer de Kirchner y claramente Cristina Fernández es Cristina Fernández, ¿no? Entonces eso me parece que es muy valioso para esto que estamos hablando, ¿no? De la visibilización de la mujer. Y eso que vos decís que antes no era y que ahora es, bueno, todo el mundo ha cambiado, todos hemos cambiado, el mundo ha cambiado. Las jóvenes salen a la calle y nos enseñan cómo cambiar. Mujeres que eran antiaborto ahora tienen el pañuelo verde. Qué sé yo trato de creer en las personas, ¿no? Cristina Kirchner empezó diciendo que ella estaba en contra del aborto, por ejemplo, pero después votó a favor. Entonces, si votó a favor y pudo hacer ese cambio, yo le creo, ¿no? Yo creo que ahí ella misma lo reconoció, hubo mucha intervención de su propia hija, digamos, ¿no? En un montón de cosas. Eso es lo que llama la atención en el caso de Macri, que sus hijas no hayan, digamos, no lo hayan cambiado a él. Eso es lo que me sorprende. Pero lo que pasa es que yo de verdad no creo que Macri, no creo que sea verdad lo que él dice de las dos vidas. Yo no le creo, lo siento. Así como te digo que digamos, yo no le creo que sea verdad. Yo creo que a él le dijeron que le convenía en este momento tener un discurso más de derecha y antes levemente de derecha, y entonces tampoco fue muy claro, pero él puso el debate y después enseguida empezó a tener presiones y ahora cada vez está más hacia la derecha y hacia un discurso totalmente en contra de esto, pero de verdad no le creo. ¿Tenés amigas? amigas? Creo que lo que le conviene, lo que él cree que le conviene. Vos me dijiste, lo dijiste de entrada, naciste en Bursaco, en el conurbano sur de Buenos Aires. Yo me imagino que obviamente debe haber por ahí mucha gente o muchas mujeres que no piensan como vos, ¿no? ¿Tenés amigas, pañuelo celeste, por decirlo de alguna manera? Vos sabés que yo tengo un grupo de amigas que en Bursaco, que no le pregunté a cada una, porque viste que a veces salen los... Parece que la mayoría, en el fondo, son pañuelo verde. No son algunas así aguerridas de... Creo que hay una sola que me dijo que duda. Pero yo creo que la empujamos un poquito y la convencimos. ¿Y la convencés? Sí, yo creo que sí. O sea, digamos, sí. nada. No, pero, digamos, me parece que casi, por ejemplo, todas tienen hijos que son pañuelo verde, o sea, no creo que son fáciles. O sea, si hay alguna los chicos fueron sumando en todo esto. Sí, totalmente, sí. Y yo creo que lo que te digo, ¿no? Son posiciones que van cambiando. A lo mejor le preguntabas 10 años atrás y claramente te decían otra cosa, pero la gente que no es obtusa va viendo cómo evoluciona el mundo. ¿Ya sabés ¿no? qué vas a votar? Seguramente, sí. ¿Lo decís públicamente o no? Mira, siempre voté al Frente de Izquierda.
Y en las PASO voté al Frente de Izquierda. Me hubiera gustado Pero vivir en del Capital. Caño el otro día, cómo estuvo en el debate, estuvo horrible. Bueno, yo voto al Frente de Izquierda, pero no va a ser presidente del Caño, pero igual no me molesta el Caño. Pero quiero decir, voto al Frente de Izquierda, ¿por qué? Porque es el frente que tiene diputados y senadores Que van a votar. Sí, pero no es solamente, porque si no parece que lo único que parezco es Centurión, pero al revés, ¿viste? Centurión está obsesionado con el aborto. Bueno, y estos yo- son 100% verdes. Estos son 100% Es verdes cierto. y entonces respetan los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, los derechos de las minorías. En ese sentido, yo estoy votando para el Congreso, de alguna manera. Me hubiera encantado votar en Capital y poder votar a Miriam Bregman, que me parece que es una persona que tiene que estar en el Congreso. Total. O sea, sería una legisladora estupenda. Ahora, si me decís si voy a cortar boleta ahora, y puede ser que sí. Para presidente. Para presidente, probablemente corte boleta. Lo vas a votar a Macri, obviamente. No. No me parecía. ¿No te pareció? ¿No te convenció ahora al final? No, no me convenció. No te convenció no al me final, convenció. ni nada por el estilo. No. ¿Discuten de política con tu pareja, tu esposo, tu señor? Sí, mi pareja. Sí, discutimos, sí. Imagínate. Mucho. Sí, sí, ¿Te trata de convencer? No, yo lo trato de convencer para salvar al radicalismo. ¿Y qué crees que tiene que hacer el radicalismo? ¿Y qué te parece que tiene que hacer el radicalismo? Salir corriendo del lado de Macri. En cuanto pueda, sí. ¿Pero él va a votar a Macri? No lo sé, preguntaré a él. Le vamos a preguntar. Estuvo sentado ya acá, ¿eh? Sí. Ya estuvo. Pero no me parece que no le pregunté en ese momento. Habló de algo muy interesante que tenía que ver con las leyes y No, con... pero te quiero decir una cosa. Uno políticamente puede estar en distintos partidos, pero tenés que coincidir en los ejes fundamentales, ¿no? Hay ejes fundamentales en los cuales, más allá del partido al que perteneces, tenés que coincidir. Los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías. En esos grandes temas yo coincido con él, si no, no podría estar con él. Ahora, en esta circunstancia particular, me parece que a él y a mucha gente que está en el radicalismo le pesa su lealtad a una alianza, ¿no? Que me parece que los ha perjudicado muchísimo. Igual yo tengo una lectura, que en esta elección el radicalismo ya ganó, pase lo que pase. ¿En qué sentido? Y me parece que en realidad volvieron a reposicionarse como partido dentro de esta A mí alianza. me parece que es fundamental lo que hagan a partir de ahora, ¿no? Ellos van a tener varios gobernadores. Bueno, en un ¿no? punto al radicalismo casi que le conviene que Macri pierda, pero eso es lo que yo pienso, digamos, no es lo que ellos dicen. Bueno, Macri iba a perder porque eso ya está claro, digamos, ya no hay ninguna posibilidad, ¿no?, de que gane. Lo que tiene que estar pensando el radicalismo no es si Macri va a ganar o no, sino qué van a hacer ellos a partir de ahí, porque es una decisión importante. Lo traemos vos y yo, lo sentamos acá a Ricardo de Gilaver y le preguntamos entre las dos, Pregúntale. en público para que se defina. Claudia, muchísimas gracias, nos estamos viendo, muchísimas vemos. gracias, realmente fue un honor para mí tenerte acá sentada en este sillón A mí histórico. me encanta venir a charlar con vos. Muchas gracias, realmente. Nos vamos, está llegando Silvia Mercado, Mercado sin pulgas, y yo me quedo a escucharla porque me prometió que va a decir lo que piensan hoy en la Casa de Gobierno. Y fundamentalmente quiero saber si es cierto que alguien piensa que pueden llegar a dar vuelta a la elección. Estoy obsesiva con ese tema. Nos vemos nosotros mañana a las 10 de la noche acá, como siempre, por Crónica HD. Gracias, sigo con el WhatsApp.